Son tan atípicos estos tiempos económicos que pasan cosas como esta. En mayo la actividad económica cae 16,6% y estamos mejorando. Ojo a lo siguiente, este indicador que saca el DANE, que se llama indicador de seguimiento a la economía, es lo que los economistas llamamos un indicador adelantado, es decir, no son las cifras definitivas del crecimiento de la economía en ese mes de mayo, sino que es una muestra más reducida de lo que ha pasado en la economía, pero ha demostrado ser bastante preciso para tomarle el pulso a lo que ha venido sucediendo. Por lo tanto, vamos a desmenuzar por qué decimos que en mayo se está mejorando la situación con 16,6% de caída. Acuérdense ustedes que en enero y febrero esta economía venía muy bien, y me perdonan que recuerde esos tiempos buenos, pero es que hay que saber de dónde venimos. La economía venía creciendo al 4,1% enero y febrero. En marzo, la cuarta semana fue la primera semana de cierre de la economía, la primera semana de cuarentena. Y en marzo se contrajo la economía 4,8%. Veníamos creciendo 4, ¡prrrum! Nos caímos al 4,8%. Abril, el mes de peor cierre de todos los últimos tiempos, terminó cayendo casi 21%, 20 y pico por ciento. Terminó casi en esa caída y ahora ya empieza a recuperarse, todavía perdiendo 16,6%, pero ya la caída está haciendo esta curva y está empezando a recuperarse. A partir de ahí vienen, por supuesto, las preguntas obvias. ¿Cómo va a terminar el año? Primera de las preguntas. Muy difícil saberlo a estas alturas, no porque no se puedan hacer proyecciones, ya más o menos sabemos cuánto cuesta en términos de crecimiento económico una semana de cierre, cuánto cuesta un mes de cierre, ya esas cifras están más o menos claras, pero no sabemos cuántos cierres más va a haber de aquí en adelante. Bogotá tiene un pedazo de la ciudad cerrada, Medellín está cerrando 3 días por semana, Barranquilla ha cerrado de manera drástica, no sabemos qué va a pasar con el uso de unidades de cuidados intensivos en adelante, ni siquiera sabemos cuándo va a llegar exactamente el pico de la pandemia, aparentemente en Barranquilla al final de este mes, aparentemente en Bogotá al final de agosto y aparentemente el promedio del país en septiembre, aparentemente, pero en esa incertidumbre es difícil saber cuándo se cierra y por lo tanto es difícil saber cómo vamos a llegar al final del año en términos de crecimiento. Por ahora los pronósticos señalan que quizás vamos a estar en una contracción entre 5 y 8%, entre 5 y 8%, acuérdense, mayo 16%, abril por allá 20%, vamos a terminar entre 5 y 8% el año completo. Primer punto. Segundo punto, ¿el año entrante qué? El año entrante seguramente, si se termina encontrando la vacuna, si se termina no teniendo más picos después de los que vamos a tener este año, va a haber una recuperación de la actividad productiva. Siguiente pregunta, ¿y el mercado laboral qué? Lamentablemente, muy lamentablemente, el mercado laboral se recupera después de la actividad económica. Ahí hay una asimetría que está demostrada por las series históricas. Cae la economía y cae el empleo. Se recupera la economía, pero el empleo no se recupera al mismo ritmo, se demora mucho más. Y eso es muy crítico cuando tenemos dos cifras de por medio. Acuérdense ustedes que en el último año casi 5 millones de colombianos han perdido el empleo. Buena parte de ellos durante el mes de abril, precisamente que fue el mes de cierre. Pero acuérdense ustedes además que ayer estábamos recordando una cifra muy complicada. Este año el número de pobres en Colombia se va a aumentar en más o menos 3 millones de personas o 3 millones y medio de personas. En ese contexto, una economía que al recuperarse no jala al mismo ritmo el empleo y un gobierno que va a terminar este año pasando aceite en términos de finanzas públicas constituyen un escenario muy complejo para el empleo, para la pobreza y para la distribución del ingreso.